El artista. El mundo de las cortes consolidó para los artistas un estatus que les situaba entre los hombres famosos y dignos de ser recordados. A ello contribuyeron textos literarios o históricos, pero también las imágenes, independientemente de que fueran considerados hombres ilustres de una ciudad o de una corte. Los autorretratos son un buen indicador de la conciencia que el artista tiene de su propia valía, sobre todo cuando se inscriben en obras que el mismo autor considera que van a pasar a la posteridad por su excelencia. También son signos de afirmación de su excelencia como maestros en las distintas artes los retratos que unos artistas hacen de otros. En todo el proceso que lleva el artífice perteneciente a un gremio, considerado un artesano, hasta el artista académico del siglo XVIII, que por el mismo hecho de serlo adquiría el más alto reconocimiento social, hubo una reivindicación constante, que giró en torno a la diferente consideración que tenían las artes liberales y las artes mecánicas. En ese afán de ascenso social por parte de los artífices, se utilizaron diversos argumentos, siempre reiterados. Uno fue el de la comparación entre la poesía y la pintura, porque a los poetas no se les negaba su pertenencia al universo de las artes liberales. La máxima del ut pictura poesis, tal como se formulaba en la epístola a los Pisones de Horacio, es decir, que la poesía es como la pintura, pasea triunfante por los tratados y los escritos sobre arte de la época moderna, por lo que no son nada extraños los retratos de pintores como verdaderos caballeros. Hubo un argumento reservado solo a aquellos a quienes los contemporáneos otorgaron el nivel máximo de excelencia, que fue el compararles con Apeles. Ello llevaba aparejado que el gobernante que amparaba a ese artista fuera a su vez comparado con Alejandro Magno. Uno de los casos en los que más se utilizó esa comparación, que engrandecía tanto al artista como a su mecenas, protector o simplemente cliente, fue el de Tiziano por su relación con el emperador Carlos V. El relato de Plinio, escrito en su Historia Natural en el siglo I, contaba que Alejandro Magno visitaba el taller de Apeles y había prohibido por decreto que ningún otro pintor le retratase. La mayor muestra del afecto que le tenía fue que le encargó retratar a su concubina favorita, Pancaspe, y cuando el rey se dio cuenta de que el pintor, mientras obedecía la orden, se había enamorado de ella, se la regaló. Este episodio, narrado a veces por los artistas en sus obras, se utilizó para alabar a aquellos que llegaron a ser retratistas exclusivos de un rey, sobre todo si el rey acudía al estudio del pintor, uno de los argumentos subyacentes en las Meninas de Velázquez. Quizá el más simple, dada la complejidad que esta obra introduce en la reflexión sobre la imagen, pero no por ello el menos importante para reivindicar la liberalidad del arte de la pintura. Los artistas debían tener una formación que justificaba el aprecio y la valoración que de su arte hicieron los poderosos. El conocimiento de la antigüedad era uno de los requisitos exigidos. Las fuentes literarias, junto con el estudio directo de las ruinas, que acabará convertido en ciencia, impulsaron un coleccionismo basado en un riguroso conocimiento arqueológico y fomentaron en artistas y patronos una argumentada admiración por la historia, los héroes, las leyes y cualquier tipo de manifestación artística conocida de esa antigüedad clásica. Esa cultura anticuaria que se les exigió y que ellos cultivaron tanto más cuanto más próximos estuvieron al poder, hizo de los artistas de corte verdaderos intelectuales, de lo cual nos hablan no solo sus casas, los círculos en los que se movieron o sus hábitos de vida, sino también sus bibliotecas y muchas veces sus propias colecciones.
Un artista de corte debía poseer la inteligencia y capacidad suficientes como para adelantarse incluso a las necesidades de su señor. Quizá uno de los grandes ejemplos fue el de Leonardo al servicio de la corte milanesa, en la que fue pintor, decorador, escultor, arquitecto militar, inventor de ingenios y máquinas para la guerra y la paz. En el trabajo de los artistas para la celebración del poder, y teniendo en cuenta lo limitado de una asignatura cuatrimestral, queremos focalizar la atención de las alumnas y los alumnos en dos formatos que siempre fueron necesarios: los tapices y el Palacio Real. En la elaboración de los tapices era necesaria la colaboración de muchos artistas, desde el que daba el programa iconográfico, el que hacía el boceto, el que hacía el cartón, el que lo tejía. La tradición de los tapices en la exaltación del poder no desapareció en mucho tiempo, por constituir un extraordinario soporte para la narración histórica, dadas sus dimensiones y su portabilidad, pero también porque los materiales de que se hacían, el oro, la plata, la seda, los convertían en preciados tesoros capaces de transformar en ámbitos palaciegos espacios efímeros. Por lo que se refiere a los palacios, los monarcas dieron a la estampa las grandes obras que construyeron para su residencia. Estos grabados difundieron por Europa y América, y a veces también llegaron hasta Oriente gracias a los viajes de los embajadores, la imagen del Escorial, de Versalles, de Schönbrunn o de Caser. Todas ellas residencias alternativas a la vida en la capital y que por tanto combinaban el control de la naturaleza con la creación de espacios para el recreo de unas cortes que llegaron a alcanzar proporciones que hoy nos parecen asombrosas. Los modelos se intercambian, se difunden, sobre todo Versalles, y triunfan hallazgos felices para la expresión del poder absoluto, como las columnatas, las escaleras monumentales, los espacios inabarcables, la iglesia de corte, los jardines por los que transitar podía llegar a ser un suplicio dadas sus dimensiones, como se decía de Versalles, el carácter escenográfico que exaltaba una idea de magnificencia que ya nada tenía que ver con el hombre renacentista y sí con la idea del poder absoluto del barroco. En definitiva, una escala arquitectónica que reduce al hombre a súbdito de un monarca que controla el mundo, como controla la naturaleza, la arquitectura y el arte. Hay que conocer también al artista burgués, aquel que no trabaja para el poder político, pero sí para las distintas formas de poder económico, porque hubo otras vías para ascender socialmente que no tienen que ver con el arte de corte, sino con la pequeña, a veces no tan pequeña, nobleza o con comerciantes, eso sí, siempre en el ámbito de las ciudades. De hecho, el éxito profesional de Rembrandt se explica tanto por sus pinturas de historia como por los retratos de grupo, que exaltaban las virtudes cívicas hasta convertir obras como La Ronda de Noche en lo que los tratadistas de la época hubieran podido calificar como obra histórica, es decir, la de mayor consideración por parte de la sociedad del siglo XVII. La autoafirmación del artista burgués con clientes poderosos, pero consciente de su propia valía al margen de los encargos, se plasma entre otras cosas en los autorretratos, al igual que lo hicieron los artistas de corte. Por supuesto, no es exclusivo del norte de Europa. En España, el famoso autorretrato de Murillo, del que quizá el alumno o la alumna no sabrá si apreciar más las Inmaculadas o los niños de la calle, merece unas líneas. Precisamente porque solo un pintor de éxito y apreciado por los poderosos sevillanos podía autorretratarse de esa manera, como un profesional orgulloso de su maestría, un burgués bien vestido que nos muestra los instrumentos de que se vale. El papel, el lápiz y el compás sirven para dibujar y la paleta para el color. Los colores de esa paleta son colores básicos en su propia obra, con lo que la fidelidad del autorretrato se extiende a su oficio de pintor. Mucho fue cambiando en lo que tenían que contar los artistas, incluso en un género como el del retrato, pero el papel seguía siendo el mismo, al servicio de un cliente, y debía expresar una imagen de poder con la que éste se pudiera identificar, aunque los símbolos de ese poder hubieran cambiado desde los de aquellos príncipes que entraban en triunfo en las ciudades
hasta los que quiere reflejar un rico granjero inglés del siglo XVIII en un paisaje magnífico de prosperidad y sólidos valores familiares que confirman lo que suponemos un matrimonio feliz. El artista de éxito y que alcanza la fama se nos presenta, pues, como buen artífice que sabe satisfacer las demandas del poder. A veces, la experimentación la lleva a cabo con su propia imagen, y en los autorretratos, en ocasiones hechos a petición de admiradores, familiares o amigos, él puede mostrar libremente su maestría para causar un asombro que sin duda le proporcionará nuevos clientes. Por ello, Parmigianino, mirándose y mirándonos desde un espejo convexo, nos parece una buena imagen para cerrar esta presentación. Non è più bella ma che la vicina, vedersi poi la sera.